Buenas noches, mi nombre es Paco Paredes, trabajo en el mundo de la cultura, me dedico, entre otras cosas, a la poesía, al flamenco, a la improvisación, y para mí es un honor estar en este ciclo y que Hipólito me haya invitado para entrevistar a una persona que no conocía y desde que la conocí ya la admiro. Tengo que confesar, antes de presentar a la invitada, que cuando tuve la primera conversación con ella vi luz de una aureola y cuando da la sensación de que una persona da luz, seguramente es la continua creatividad que emana. Cuando me he metido en su obra, cuando he visto sus trabajos, para mí ha sido una persona fascinante y por eso esta charla va más desde el corazón que desde la objetividad, porque no puedo ser objetivo a pesar de que la conozco muy poco tiempo. Su nombre es Rosana Crisolodo Correa, de Lima, de Perú, poeta y gestora cultural. Ha publicado libros de poesía como Abajo sobre el cielo, Animal del camino, Ludide, Trenes, Belleza. Su obra ha sido traducida a infinidad de idiomas. Rompehielos se titula la colección de su poesía traducida al alemán. Es fundadora y actual coordinadora de Sibubalo Platform. Si me equivoco en algún nombre, me corriges, por favor. Y bueno, coordinadora de eventos culturales, feminista, agitadora cultural, ha trabajado en la prensa periódica de su país, de Perú, de Helsinki, en trabajos literarios y proyectos para diferentes países. Su obra ha sido calificada por el crítico peruano Ricardo González Vigil como poesía urbana. Que bueno, que nos gustaría que nos hablase un poco sobre eso. Y bueno, y si su obra se traduce al finés, al danés, al sueco, al irlandés, al alemán, al inglés, al persa, al árabe, próximamente al italiano, ¿no? Sí. Por lo que he visto, estamos hablando de una verdadera activista, promotora cultural. No podría ser más extenso porque nos llevaríamos todo el espacio para presentar este magnífico currículum, pero sí es verdad que me gustaría que fuese ella misma la que se presentase y la que diera la bienvenida, cómo ella quiere que se le conozca aquí en España y en todos los lugares del mundo que la están viendo. Buenas noches. Estoy realmente emocionada por esta presentación. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a los organizadores de este festival por tener esta excelente idea de hacer una sección latinoamericana dentro del Festival de Letras de Murcia, ¿no? Porque a pesar de que nosotros hablamos el mismo idioma, cómo se siente, cómo se ve, cómo se trabaja la poesía, las temáticas, los enfoques, son diferentes, ¿no? Y bueno, venimos de otro continente y en mi caso, además, se suma el hecho de que yo soy una poeta migrante. Yo soy una peruana que vive ya más de 15 años en Finlandia, en Helsinki, y bueno, yo salí del Perú ya el año 96, entonces ahí hay otros elementos que te puedo decir que sazonan toda esta cosa extraña que es hacer poesía peruana fuera del Perú, en Finlandia, pero también en la diáspora, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso podría hablarles, contarles qué soy, qué escribo, qué es lo que me gusta leer, ¿no? Cuáles son mis luchas en la poesía también, ¿no? Y realmente gracias por esta oportunidad, por este espacio para poder hablar con ustedes. Pues en tu currículum vemos que has tenido formación en Perú, en México, Estados Unidos, en Finlandia, que no dejas de formarte, que no dejas de estudiar, de trabajar. Y bueno, todo tiene un inicio y me gustaría que los oyentes que están esta noche aquí con nosotros supieran un poco cuál fue el inicio de tu obra, qué fue lo que a ti te llamó a escribir. Bueno, yo empiezo a escribir, yo vengo de una familia migrante, lo que en Perú se llama, Perú es un país centralista. Lima, se dice que Lima es el Perú.
y las regiones son como satélites muy aislados del gran centro que es Lima. Ustedes en España tienen ciudades muy importantes que pueden ser hasta como especie de países independientes, pero en el Perú no. En Perú tenemos Lima, que prácticamente lo concentra todo. Entonces las regiones son muy pobres y todos quieren escapar, ir a Lima para probar suerte, para tener éxito, para estudiar, para tener mejores servicios. Y esa fue la historia de mis padres, que partieron de Cajamarca, que está al norte, muy al norte del Perú, la frontera con el Ecuador, para buscar mejores condiciones de vida, trabajo, estudios. Y así es como empieza mi historia, ¿no? Ellos llegan y se asientan en el desierto, llegan de una ciudad hermosa, con sol, con montañas, que es una especie de paisaje entre Andes, que ya está empezando a ser selva alta, paisajes preciosos, a una ciudad que es gris, que solamente hay arena, desierto, 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 y no ves una planta, ¿no? Y luego tienes el mar, el océano Pacífico gris, y también así lleno de nubarrones, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que contar esto para explicar el porqué de estos lugares comunes que para mí son la migración, ¿no? Entonces, cuando yo dejo el Perú, yo ahí en ese momento recién entiendo a mi madre todo ese sufrimiento que tenía, toda esa situación de choques culturales, de extrañar también su tierra, de esa lucha por integrarse, ¿no? Yo lo que vi en mi madre, lo vi en mí. Entonces empecé a hilar esa migración interna con esta migración externa, ¿no? Y así es como más o menos mis libros han ido comunicándose, ¿no? De una migración ya dentro del Perú a la migración de fuera, de ese transcurrir de país en país. Primero, cuando salgo, no tengo el pasaporte peruano, y un pasaporte pues pésimo, que siempre me tiraban para el final de la cola, siempre me preguntaban si era de alguna célula terrorista, o que si yo estaba buscando trabajo, que en fin, que si yo tenía cuenta de banco, miles de cosas, hasta el momento en que tengo el pasaporte finlandés y soy la primera de la fila. Entonces puedo entrar. Entonces todo ese viaje, ¿no? Que tienes de ser un migrante local a un migrante de diáspora, es lo que hablo y cuento en mis poemas, ¿no? Y la poesía surge justamente de eso, ¿no? De la migración, que para mí es una obsesión. Vienes de una familia en la cual tus antecedentes culturales se impregnan de la tradición de tus padres, de la tradición andina, tienes antepasados indígenas, una abuela del Japón, te has formado por diferentes países del mundo, has vivido una guerra, has vivido Sendero Luminoso, has vivido todas las experiencias desagradables que un ser humano puede vivir, y eso es como te has formado. ¿Cómo ha influenciado ese mestizaje familiar y cultural y esas vivencias en el mensaje tuyo que quieres ofrecer como escritora? Mira, para mí eso fue de una riqueza incomparable, algo que, por ejemplo, nosotros cuando llegamos, especialmente en mi caso, que llevo a un país nórdico, bueno, Escandinavia, donde el nivel de educación es altísimo y también el orgullo es hasta exacerbado en relación a los que vienen del resto del mundo, ¿no? Cualquier otro del resto del mundo tiene una educación inferior, ¿no? Entonces siempre están como educándonos, tienen esa actitud que no es, no, o sea, no la critico, pero es, claro, yo la comprendo, que estar educando, enseñando, porque ellos son los que saben más. Sin embargo, se olvidan de que también hay cosas que pueden aprender de los otros. Una de esas cosas es este mestizaje tan intenso que hemos tenido en América Latina. Para bien, para mal, historias tristes, la colonia, dolor, ¿no? Explotación, todo eso, pero al final somos esto que es un crisol de diferentes culturas, para bien o para mal, ¿no es cierto? Viajeros, buscadores de oro, extorsionadores, mercachifles, todo eso somos, ¿no? Y comunidades indígenas también. Entonces, todo esto a mí me ha servido en Europa para poder relacionarme con nosotros, ¿no? Y yo como gestora cultural, cuando decidimos ya vivir en Finlandia,
yo pensé cómo me voy a reinventar en Finlandia. Entonces pensé que mi mayor virtud era poder relacionarme con gente de diferentes culturas. Estoy acostumbrada, ¿no?, a esta vida en el Perú, que tú tratas con gente de diferentes orígenes, ¿no? Porque, como ya te digo, eso somos, no tenemos diferentes raíces. Entonces, eso me permitió a mí tener facilidad para poder hacer mis proyectos culturales, para poder, lo que aquí se llama generar comunidad, una comunidad multilingüe, multicultural también, donde más o menos las relaciones son horizontales y de traducción cultural, como que yo no te estoy diciendo que te voy a enseñar a ser mejor o más civilizado, sino que te estoy comprendiendo desde tu diferencia, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que sí se puede, que digamos, regiones como Escandinavia o Europa podrían aprender de nosotros los latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que a mí me ayudó muchísimo para poder avanzar en este mundo tan difícil que es el mundo finlandés, ¿no? Donde yo estudié poco, porque prácticamente yo no estudié, o sea, yo estudié en la época de Sendero Luminoso, en que entrabas a la universidad y Sendero disparaba o tiraba una bomba y luego venía el ejército y disparaba, todos los estudiantes corríamos, no sabíamos qué hacer, si nos agarraba la policía decía que éramos senderistas, o si te agarraba un senderista podía ser un soplón, una soplona, entonces realmente estabas en medio de unos fuegos. ¿No es cierto? Entonces, prácticamente, y aunque aquí en Finlandia cada vez que yo lo digo, me miran con una cara de qué cosa estás hablando, pero así fue, yo me crié en el bar, yo me eduqué en el bar, como no había clase, la universidad estaba cerrada, alguien la había tomado, no sé, pasaban cosas increíbles, inverosímiles, todos íbamos al bar, y en el bar tú puedes tomar desayuno, puedes almorzar, puedes tomar café, puedes emborracharte, o puedes estar sentada simplemente ahí, ¿no? Entonces ese bar era el espacio, digamos, seguro y liberado para las ideas, para la creación, para la discusión, que se salvó de toda esa atmósfera oscura que hubo entre los 80 y 90, a mediados de los 90 en el Perú, debido a la guerra interna que sufrimos, ¿no? Entonces yo soy producto de eso. Llego a Finlandia, yo no tengo doctorados ni postdoctorados y todo eso, pero yo me aferro al conocimiento que yo tuve de aprender a tratar con los otros, que eso me sirvió un montón y me sigue sirviendo. Pues me viene a la memoria el prólogo de un autor andaluz, español, de su libro Cantadores Andaluces de 1903, donde decía que los pueblos que más sufren son los que más cantan, porque es una forma de exteriorizar sus sentimientos y de encontrar esa paz que muchas veces no lo tienen. Y yo lo parafraseo llevándomelo a la poesía, a la prosa, a los escritores. Sí es verdad que eso conforma el mensaje que te hace una personalidad diferente, que es de tus propias vivencias, de tu propia formación, que no ha sido precisamente la más fácil para poder conseguir tu sueño. No, es muy difícil, ¿no? Muchas personas piensan que Escandinavia, un país nórdico, es así la maravilla, es el paraíso del bienestar social, pero no se dan cuenta que aquí hay muchísimos inmigrantes que se regresan, que dejan, que renuncian, porque es muy difícil poder, ¿qué digo?, integrarse, no adaptarse, ¿no?, al sistema. Es un sistema muy veloz, con muchas reglas, con mucha simbología, con muchas técnicas, ¿no? Entonces, tienes que dejar mucho de ti, pero también uno tampoco quiere abandonar su identidad, ¿no? Entonces, ahí empieza algo que para mí fue la primera lucha, ¿no? La lucha por mantenerme escribiendo en mi lengua materna, que es el español, castellano, como le llamen, ¿no? Entonces, a los pocos años de llegar a Finlandia, me di cuenta que habían muchos poetas, hombres, mujeres, que escribían en sus lenguas maternas. En ese momento vi muchos rusos, de lengua rusa, no necesariamente ruso, pero de la ex Unión Soviética, de habla rusa, árabe, persa, kurdo,
hispanohablantes éramos menos, ahora somos más los hispanohablantes, especialmente latinoamericanos, y entonces decidí fundar este proyecto que se llama Sivuvalo, que era para visibilizar la escritura de los inmigrantes que viven en Finlandia y que están escribiendo ahí, que están produciendo literatura también, ¿no? Ahora, en estos momentos, pues se ha avanzado mucho en esa discusión y se habla de una literatura nórdica escrita en árabe, sobre todo, porque hay muchos escritores que escriben en árabe, ¿no? Y entonces, yo sé que en España sería imposible hablar de una cosa así, porque una vez lo discutimos en un foro en Dinamarca y encontramos algunas personas que no entendían ese concepto, pero la Constitución reconoce ese derecho civil de trabajar en tu lengua materna. Entonces, tienes el derecho de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo haces que tu trabajo sea accesible a los lectores, a las lectoras, con traducciones, ¿no? Entonces, trabajamos mucho promoviendo las traducciones al finés o al sueco, que son los idiomas oficiales aquí. No es fácil, pero especialmente con el español no hay problema, porque hay mucha gente que le gusta el español. Hay más problemas con el árabe o bueno, con otros idiomas que están estigmatizados, ¿no? Entonces, pero no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Para mí ha sido también, me ha tomado tiempo volver a reconectarme con mi escritura, porque además que tenía que aprender el idioma, tenía que defenderme en el idioma, entonces eso me creó como una especie de tartamudez mental para poder escribir, ¿no? De nuevo. Pues a eso a lo que íbamos. Llevas 15 años viviendo, habías estado en 1996 antes, tu hija llega con 7 años, con un arraigo grandísimo al Perú, a tu familia, a la cultura de Perú, y la primera barrera que te encuentras es el idioma. Tu estudio del quechua y de esas lenguas originarias, imagino que te allanarían el camino. Claro, lo que pasa es que yo me di cuenta que muchas personas que hablan quechua, especialmente, que unas conocí de Perú, de Bolivia, habían aprendido el finlandés muy rápido, ¿no? Y era justamente porque el finlandés es un idioma acumulativo. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar finés, pues también lo aprendo rápido. Yo no hablo, o sea, yo tuve estudios, más o menos tenía una idea de la estructura. No, ya he olvidado mucho de quechua, pero sí me ayudó para aprender, y además no hablaba inglés también, entonces me concentré en el finés y luego ya hubo cierta empatía porque yo imaginaba que si en el Perú el idioma oficial hubiera sido, digamos, el quechua y el segundo idioma oficial hubiera sido el español, sería como en Finlandia, ¿no? Que el idioma oficial era el idioma, digamos, oprimido, y el finlandés sube, y el sueco, que era el idioma monárquico, conquistador, queda en segundo lugar, ¿no? Entonces siempre me gusta jugar con ¿qué hubiera pasado si en el Perú hubiera sido lo contrario, ¿no? Sería como hablar finés. Entonces así me parecía como una manera así graciosa de alentarme a meterme en el idioma finés, que me gusta, ¿no? A pesar de que es difícil, y creo que jamás voy a terminar de aprenderlo, pero me gusta. Me hace recordar al quechua por alguna razón. Te hace unir vínculos con tus raíces. Estábamos hablando del tema del derecho constitucional a escribir en tu lengua materna, autora castellana en lengua castellana en Finlandia. Obra en verso, en prosa, enfocada por un lector inmigrante o hispanohablante. Yo veo que has sido una persona valiente, atrevida, pero pensándolo fríamente, no es un camino de rosas. O sea, parece prácticamente una locura el camino que tú iniciaste y que tú abriste de allí. Es muy difícil, ha sido muy difícil porque
Lo que pasa es que en el 2012 Finlandia abrió un programa denominado sobre el multilingüismo, porque ellos estaban preocupados por el incremento de la inmigración. En Finlandia no hay mucha inmigración, es un país frío, un idioma difícil, alejado, caro, con cosas, como ya lo dije, muy rígidas, entonces la gente no se adapta mucho, llega a estudiar y se va. Pero ahora que vemos que todo el mundo se mueve, hay guerras, hay refugiados, entonces los finlandeses, que les gusta mucho hacer los estudios de las estadísticas y de las tendencias, ya sabían que se venía una ola de refugiados. Entonces comenzaban a prepararse, comenzaron a impulsar proyectos, ¿no? Y a preguntarse qué va a pasar en Finlandia de aquí a 20 años, como para estar preparados, ¿no? Eso me pareció fascinante. Entonces ahí abren las puertas a proyectos no solamente de sociales, sino de cultura, de literatura, multilingüe, de artes, porque sabían que iban a llegar muchísima gente, pues, de otros países. No solamente los de la guerra, sino también las crisis económicas que generan refugiados económicos, ¿no? Entonces, de España llegaron montones, y que luego se regresaron también, se regresaron a España, no llegaron a Finlandia, se regresaron. Entonces, así es como empieza toda esa discusión, hasta que entre en escena el partido de ultraderecha de los finlandeses auténticos, que empieza pues con su discurso a decir, bueno, Finlandia es para los finlandeses, ¿no? Yo creo que eso ya es familiar para todos, ¿no? Al menos en Europa proliferan partidos de ese tipo, ¿no? Bueno, Finlandia pues no se salvó. no, ni Europa, por desgracia. Muchas veces no nos damos cuenta lo que aporta la inmigración a los países a los que llega. Yo te hablo como aficionado a la cultura, me nutro muchísimo de la gente que viene, que nos abre otro mundo, otras visiones, aunque ahora lo tenemos todo mucho más cerca. Llega, implanta tu lengua materna en tu obra con una valentía exquisita, grandiosa. Hacéis el colectivo y os encontráis otro hándicap. Se os colectiviza el nombre y no se individualiza, no se os conoce con vuestro nombre, vuestra obra, sino que os ponen con el nombre del colectivo, lo cual es otro problema añadido a la hora de que se conozca bien tu obra y que se conozca la obra que realice cada persona del colectivo, en este caso mujeres de habla hispana. Sí, ¿no? Bueno, en fin, bueno, eso ya, porque bueno, además de escribir también, yo he participado, participo mucho en colectivos feministas. Tenemos un colectivo, Red de Mujeres Finlandia, que es un colectivo de mujeres latinoamericanas, con el que estábamos manifestando nuestra solidaridad con las luchas de las mujeres latinoamericanas por el derecho al aborto. Bueno, todo un movimiento de la marea verde que surge o que tiene toda su mayor potencia y efervescencia en Argentina y sube por Chile, y bueno, en Perú no cala tanto, pero sube y sube la marea, aumenta, y bueno, México. Entonces, armamos esta red de mujeres Finlandia, que fue y decidimos que solamente iban a ser, tuvimos una gran discusión, que iba a ser solamente latinoamericanas y no españolas, porque las españolas, les españoles son europeos, ¿no? Y nosotros no, nosotros venimos, finalmente, pues, los que todavía no tienen un pasaporte finlandés, tienen muchos problemas, ¿no? Por los pasaportes latinoamericanos, que todavía son bastante así vistos con reticencia, ¿no? Entonces, y además fundamos un grupo que se llamaba Somos la Colectiva, porque bueno, la palabra, ¿no? Esto de que somos la masa, de reinventar las nuevas formas de ser de izquierda en América Latina, ¿no? Vienen también con esto de incorporar las voces de las mujeres, ¿no? Entonces, nosotras estamos enfrentándonos también a los viejos modelos de la izquierda tradicional latinoamericana, donde los principales, los líderes, las caras son hombres, ¿no? Entonces, aquí hay un montón de cosas que también de alguna manera son posibles en Finlandia, un país donde prácticamente, no digo que sea así, pero
prácticamente todos los intelectuales o personas que están vinculadas al arte, a las escenas, a música y todo esto, tienen una perspectiva feminista, ¿no? Obviamente no todos, pero es una tendencia muy grande, es un país donde tiene la mayor cantidad de mujeres en el Parlamento, tenemos una primera ministra, digamos que la mujer tiene una presencia tan fuerte que es imposible encontrar un evento donde todos sean hombres, que creo que es algo que todavía se ve en España y en América Latina, ¿no? Pero aquí en Finlandia sería imposible, ¿no? Entonces, para nosotros fue estamos como peces en el agua, donde es posible también manifestar todo este tipo de ideas y de actos solidarios, conectar este activismo con el arte, con la poesía, la solidaridad. Entonces, y bueno, que es algo que a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Porque creo que sí, no estoy hablando de un arte político como en los 60, pero sí de toda manifestación de opinión es político, ¿no? Lo privado es político, ¿no? Y bueno, esto ya es un tema de las nuevas, de las mujeres que ahora estamos ahí muy presentes en la vida, ¿no? Política en América Latina, ¿no? Todos los cambios incluyen un alto movimiento, si no político, sí reivindicativo, y lo que está claro es que hay un refrán que dice que la fe mueve montañas, y por lo que veo vosotros estáis moviendo montañas andinas, pero en Escandinavia, o sea, en los países nórdicos. A la hora de editar, de publicar, tenéis ayudas gubernamentales, becas, te tienes que ir a los países latinoamericanos para poder editar. ¿Cómo llega para poder producir vuestra obra? Por ejemplo, para poder producir, bueno, Finlandia todavía sigue siendo uno con Suecia, bueno, digamos los países nórdicos todavía, digamos, hay muchas posibilidades de becas, ¿no? Becas para creación literaria, tema de las artes, teatro, música, hay muchísimo. El asunto es pues, que es muy competitivo, ¿no? Y en los últimos años experimentamos una apertura, ¿no? Y en ese momento yo también saqué becas de escritura, todo, a pesar de que yo escribo en español, siempre siempre amparándome que la ley constitucional me protege, ¿no? Mi derecho a mi lengua materna, entonces yo pido escribir en español, no tengo por qué mentir. Y digo, yo escribo en español porque yo soy una ciudadana finlandesa que escribe en español. Entonces, bueno, por ese lado. Pero en los 2 últimos años, nuevamente he venido como, así como una reacción así a cerrarse todo, ¿no? Entonces, y eso también tiene que ver con la presencia y el aumento de popularidad de este partido de ultraderecha, desempleo, crisis económica, la pandemia, empobrecimiento, que aquí también hay muchos problemas de trabajo, ¿no? Porque la pandemia ha afectado, y ya antes de la pandemia ya había una crisis, ¿no? Ya había una crisis, o sea, la crisis mundial ya con la pandemia pues explotó, ¿no? Pero ya teníamos una crisis, entonces eso también se refleja en a quienes dan las becas, ¿no? Le dan a los finlandeses de origen, ¿no? Entonces, complicado, ¿no? En mi caso, yo para publicar este último libro saqué una beca para escribir, pero no para publicar. Tuve que buscar una beca en Perú, que felizmente desde hace muy pocos años están empezando a dar becas. Entonces dije, bueno, voy a buscar. En todo caso, para nosotros que escribimos en otras lenguas es muy difícil publicar. Es muy difícil. Tenemos que buscar otros países, otros medios, ¿no? Y en vuestro proyecto cultural multilingüe, lo que estáis ofreciendo a Finlandia, aunque luego se haya exportado para todo el mundo, para diferentes países,
¿cuál cree que es el enriquecimiento que estáis vosotros aportando a la Pues, cultura? pero por supuesto, mire, en este país los jóvenes salen del colegio hablando 5 lenguas, mínimo 5 idiomas. Hablan finlandés, hablan sueco, hablan inglés. Mi hija habla español, que es la lengua materna, habla francés o portugués, algunos hablan italiano, otros hablan, o sea, como te digo, mínimo ya quizá el más flojito hablará 4, pero de ahí 5 o 6 idiomas que están hablando. Esta es una sociedad multilingüe, es una sociedad que está acostumbrada a escuchar. Tú caminas y escuchas ruso y ya solamente de escuchar ya aprendes palabras, ya sabes, porque Rusia está aquícito nomás. Entonces hablan sueco, hablan finlandés, se escuchan muchos idiomas. El multilingüismo no debería de ser algo que cause sorpresa, ni tampoco es una amenaza. Tampoco implica que el finlandés va a desaparecer, es un idioma muy pequeño, de verdad, solamente 5 millones lo hablan. Ese es un argumento de esta ultraderecha que quiere asustar a la gente para que... Entonces, Finlandia es un país que por naturaleza es multilingüe. Además, antes de la llegada de los inmigrantes también hablaban diferentes lenguas de fino-úgricas que vienen de la Siberia, de por ahí, infinidades de lenguas. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente recordarles, ¿no? Mira, esto es el multilingüismo, ¿no? Hablar abiertamente, promover idiomas. En el caso del español, a la gente le gusta, ¿no? Con el tema esto de la creciente islamofobia, hay problemas con el árabe, todo eso, pero siempre hay un balance, de todas maneras, ¿no? Con los idiomas del Medio Oriente es más complicado, ¿no? Pero aún así hay gente, pues, que le gusta, ¿no? Más allá de todo, la literatura árabe, ¿no? Le gusta la literatura persa, le gusta lo ruso, entonces, y hay mucha afición, entonces yo creo que negar lo multilingüe es imposible, y lo que hace el gobierno simplemente es apoyar, no le queda otra que apoyar eso. Es saludable para todos, para el cerebro, para la cultura. Aquí la gente viaja mucho, entonces yo creo que eso sirve. Y a veces siempre digo que nosotros no deberían de pagar para quedarnos aquí a seguir haciendo estas cosas, ¿no? Porque los más beneficiados de todo esto nos viene un mexicano con toda su educación, con todo su pasado, con todas sus obras, ¿no? Y compartir con personas de aquí ya es un montón, ¿no? Viene alguien de España, no sé, entonces creo que sí, sale muy beneficiada la sociedad finlandesa con todo esto. Es la más beneficiada. Y nosotros muy mal pagados, ¿no? Nosotros muy mal pagados, pero ellos salen muy beneficiados. Por supuesto, porque estáis engrandeciendo un país con la cultura que cada uno lleva. Ahora mismo, si nosotros nos pusiésemos a analizar todo lo que nos estás diciendo esta noche, tendríamos para hacer un libro, nos estás haciendo una historia de lo que es la cultura, de lo que son los países sudamericanos, latinoamericanos, el entorno en el que te encuentras y cómo lo llevas. Mujer, extranjera, otro idioma, feminista, reivindicativa, artista, ¿no supone un peligro para, digamos, para la gente que quiere preservar un poco sus antiguas costumbres? Sí, 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 es complicado, pero te digo, es complicado, siempre hay enfrentamientos, sí, pues lamentablemente ocurre eso, discusiones. Hace poco recibimos una invitación para la Feria del Libro de Turku, que es una ciudad muy linda que está para el lado de Suecia, ¿no? Porque estamos muy cerquita los países. Y bueno, nos invitan. Yo ya vivo más de 15 años, la otra escritora de origen somalí vive 29 años, la otra de origen eslovaco vive también sobre, no sé, casi 20 años, y escriben, además ellas dos escriben en finlandés, y nos ponen mujeres inmigrantes, ¿no? Mujeres, y ni siquiera nos ponen nuestros nombres, ¿no? Entonces, y los nombres los ponen abajo, y entonces, pues, se armó la pelea, ¿no? Se armó.
se armó la pelea y ahora estamos en esa discusión, ¿no? De negociar, ¿no? Bueno, nosotros nos definimos que somos, pero nosotros tenemos nombre, ¿no? Las mujeres tanto estamos luchando por nuestro derecho de ser ciudadanas con nombres individuales, que nos individualicen en lugar de que nos digan las mujeres, y todavía las mujeres inmigrantes. Entonces, pero bueno, eso es parte, yo me imagino que en España también pasarán cosas así, ¿no? No lo sé, pero es complicado, ¿no? Porque se supone que aquí todo es muy políticamente correcto. Hay también toda esta aureola de que todo es correcto, ¿no? Ético, lo que debe ser, lo que no debe ser, esa moral luterana, porque eso viene también de que las cosas deben ser como deben ser, ¿no? Y tú no puedes estar exagerando ni tirándote al piso como la víctima, ni nada, ¿no? Entonces tú tienes que estar muy así, pero sin embargo se les va este tipo de cosas. A eso es a lo que me refería No son perfectos, así que en una no. pregunta anterior, que tienden a colectivizar lo que es individual. En lugar de sacar la obra con tu nombre, la sacan con el colectivo de mujeres. Vamos, yo creo que es una doble marginación la que sentís por extranjera y por mujer. Algo que todavía nos extraña que se esté llegando, pero por desgracia es que se está viendo en todo el mundo. Sí, todavía se da y bueno, son luchas que se tienen que librar, ¿no? Y todo este movimiento de mujeres migrantes, pues es lo que a mí me gusta, que se han puesto las pilas, pues, ¿no? Las mujeres se han puesto las pilas, entonces ahí hay bastante, ¿no? Toda esa colisión también de los feminismos de América Latina con los feminismos europeos que son diferentes, ¿no? Bueno, yo no me gusta hablar de un feminismo blanco, porque pueden haber europeos que no son blancos, ¿no? Eso del color de la piel a mí no me convence mucho, ¿no? Pero sí, pueden haber actitudes bastante coloniales, ¿no? Y de paternalistas también, ¿no? Entre las mismas mujeres, ¿no? Pero bueno, es cuestión de negociar, ¿no? Y de discutir, porque así es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y en Finlandia eso sí es lo que hacemos, ¿no? De negociar, así, aunque nos duela a veces, ¿no? ¿Y cómo es la traducción de los escritores de otras lenguas al finés? ¿Qué perdéis o qué ganáis en esa traducción? Bajo concepto Sí. artístico. Sí, mira, es muy difícil, el finés es un idioma muy difícil y yo pienso que hay cosas que no se pueden traducir. Con el colega que estoy trabajando ahora, que es un mexicano, es un chico que es realmente es dotado con las lenguas. Él está un poco más optimista en cuanto a que sí se traduce todo, ¿no? Mi posición es que a veces no se puede traducir todo, ¿no? Yo tengo problemas, por ejemplo, cuando tengo poemas que son muy regionales, muy particulares de mis vivencias en el Perú, no lo captan, ¿no? Porque además son realidades tan distintas y tengo que ponerme a explicar un poema. Entonces, si ya te pones a explicar, es como que no. Pero es posible traducir, ¿no? Yo he hecho la traducción de una poeta finlandesa, Kati Neuvonen, que me parece fascinante, muy extraña, así, totalmente de otro planeta, ¿no? La literatura aquí es diferente, ¿no? Es otra manera de ser, ¿no? En el mundo. Pero sí, siempre hay un riesgo que se pierdan un montón de cosas, ¿no? El artista latino, el artista hispano, el escritor, suele ser más caliente, mucho más expresivo a la hora de afrontar su obra, incluso soñador, diría yo. Tú te Sí. llegas allí, te encuentras la diferencia del frío, días interminables, el hielo, algo no habitual en tu entorno diario a lo que tú estabas acostumbrada. A priori da la sensación de que Finlandia es un país demasiado hermético, aunque sea multicultural, pero da esa sensación que es un país demasiado hermético, ¿verdad? Claro, como yo le decía, adaptarse a Finlandia, no es más que integrarse, es como adaptarse,
tienes que aceptar ciertos modos, ¿no? Ciertos modos, la moderación, parquedad, no hablar mucho, ¿no? Decir cosas que estás totalmente seguro, no hablar de más, ¿no? O sea, no, yo estoy seguro de esto, pero de lo que no estoy seguro no lo voy a mencionar ni me voy a atrever a decirlo porque vas a quedar muy mal. A mí me ha pasado, ¿no? De decir, ay, creo, me dijeron, ya lo mataste todo. Y yo así, ¿no? Como, ay, no, porque nosotros nos desbordamos, ¿no? Y hablábamos como una metralleta y, y son esas cosas, ¿no? Que a veces tú terminas así encogiéndote y encogiéndote, ¿no? Y no es el frío lo que te hace encogerte y cerrarte dentro de ti, sino son las reglas, ¿no? De cómo manejarse en la vida social, ¿no? Para poder comunicarse con los finlandeses, para poder tener amigos. Yo tengo muchos amigos inmigrantes que no tienen amigos finlandeses. Es difícil tener amigos finlandeses, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? En Suecia también pasa lo mismo. Uno puede pensar que en Suecia, ay, que sí, ahí sí es el paraíso de los inmigrantes, pero tampoco los inmigrantes paran con los inmigrantes, ¿no? Ahí es así, ¿no? Igual en Dinamarca también, ¿no? Noruega igual. Islandia también, ¿no? Es ese modo de ser así luterano, ¿no? Cuando os juntáis artistas, escritores de otras lenguas, Hassan Blasi, el escritor, poeta y cineasta, considerado por muchos el mejor escritor de árabe contemporáneo. Sí, sí. Las personas del colectivo que estáis haciendo, al margen de la maravilla cultural y que estáis aportando, ¿qué aportáis a la sociedad nórdica? Bueno, ¿qué aportamos nosotros? Como yo te decía, todo esto, ¿no? Llevar, o sea, hace más o menos 10 años que se abre una universidad, la Universidad Alto, es una universidad de diseño, pero donde también se estudian muchas artes experimentales, todo lo que es tecnología, cosas inimaginables de experimentación tecnológica vinculada a artes, ¿no? No literatura, sino más a artes visuales, qué sé yo, también creo que performance y bueno, diseño, en fin, muchas de estas cosas que ahora son transversales, ¿no? Que uno ya ni sabe qué cosa es qué. Y entonces empiezan a llegar muchos latinoamericanos, especialmente mexicanos, llegan a hacer las maestrías, los doctorados, y se comienzan a formar grupos, ¿no? Se abre una galería, ¿no? Impulsada por mexicanas, unas amigas mexicanas, artistas de sonido, compositoras de música electrónica, entonces comienzan a hacer unas cosas y los finlandeses así con la boca abierta, ¿no? Mira, esto existía en el mundo, ¿no? En Latinoamérica y bueno, también en España tenemos muchas cosas parecidas, pues hay cosas que tú dices, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Inexplicables, ¿no? Es un derroche de imaginación. Entonces, todo eso es ese aporte, ¿no? Esa galería, la cantidad de artistas que han venido, de paso, viene alguien de Venezuela, no sé, viene alguien de Brasil, muchos brasileños, ahora con el tema de Bolsonaro han llegado muchos brasileños, así, un nivel así de artístico, pero enorme, peruanos, músicos de la guitarra, que también llegan a Finlandia a hacer la maestría, todos de la guitarra esta española, ¿no? Que tocan, ¿no? Guitarra andina, que le llaman. Y entonces, imagínate, hacen los conciertos. Entonces, yo creo que la comunidad latinoamericana sí tiene como un público así muy receptivo en cuanto a su oferta cultural, ¿no? Igual que la española también, ¿no? Ahora en estos días tienen el Iberofest, ¿no? Y veo que están presentando artistas de flamenco, ¿no? Y ya, ¿no? Y la gente va, ¿no? Y yo creo que les hace bien. Creo que en este país solamente lo único que nos puede salvar de volvernos locos, que ahora todo se vuelve tan oscuro y tan frío y tan hostil, es la cultura, ¿no?
tener conciertos, tener galerías, tener, no sé, ir a ver un vernissage, un performance, una lectura de poesía multilingüe, videopoesía, no sé, todo, ¿no? Entonces, el aporte de esta comunidad es enorme, ¿no? Ahora organizan también un festival de niños que se llama Colibrí, ¿no? Que impulsan el español y el portugués, pero ahora se han colado también las otras lenguas. Entonces es una comunidad realmente que ha propuesto un montón de cosas, ¿no? Y creo que ha cambiado la vida cultural de aquí, que era bastante así, recta. Habéis conseguido abatir las barreras del hermetismo y lo estáis impregnando de creatividad, sensibilidad y mucha personalidad, lo cual, como hemos dicho, engrandece no solo la cultura, sino engrandece el país, porque un país o una sociedad sin cultura es una sociedad muerta, es una sociedad que Claro. vive. Nos están avisando que queda ya muy poco tiempo y me quedo con 1000 cosas que preguntarte, que decirte. Nos gustaría que termines leyendo algo de tu obra, pero hay unas cuantas frases que me llaman mucho la atención tuya. Aprendemos a no pelear y a negociar. Desarrollamos la templanza. Mi poesía era muy barroca, ahora es más directa y concreta. Mi cabeza es una máquina constante de traducción de mi obra al finés. Sí, así es, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo hay para leer algo. 4 minutos, 5, no sé. Pues, si te parece, lee algo de tu obra que podamos disfrutarlo. Sí, lo leo. Sí, sino que me puse muy habladora y parece que ahí se fue el tiempo. Ya lo decía en la presentación, contigo se ve un rayo de luz y el rayo de luz trae creatividad, que es lo que tú nos muestras esta noche, además abriendo para hacer muchísimas entrevistas con las ideas nuevas que nos aportan. ¿Qué nos va a leer, Rosana? Bueno, te voy a leer el poema central de mi libro que se llama Kauneus, la belleza. Kauneus significa belleza en finés. Es un libro que yo escribí en español, pero yo le quise poner Kauneus porque me gusta esa palabra. Y es un libro sobre la identidad y también la migración, los viajes. Le pregunté a la belleza, mirándola a los ojos, ¿qué es lo que ve? Mientras estiro mi cabello, la indómita mecha que el paso de las palabras decolora, sentada a la mesa para negociar. Reacomodo mis rasgos bajo una luz opaca, la luz del horizonte. Le pregunto qué es lo que tengo que hacer para entrar al club. Le pregunto al espejo si hay algo menos que no ser blanca o más oscura, lampiña, sin más adjetivos que un color que me ponga piel. Cuando esta inquietud se convirtió en un pájaro de mal agüero sobre mi cabeza que canta, si empecé a ser más blanca, más meditabunda y aburrida a medida que decidí pensar. Si dejé de ser verde o azul, si las plumas de los pelícanos clavaron rutas imborrables en mi torso y la indecisión de esta melena que no se acomoda en ningún lugar, si blanqueé mi nombre para sobrevivir, si para sobrevivir cubrí mis mejillas de un polvo para hornear, si traicioné mis pupilas orientales convencida de que el lápiz solo alargaría mis ojos, pero jamás mi vida, el blanco terminará siendo mi abrigo. Este cuerpo, este color, tuvo miedo de morir en explosiones, tenía un lugar en el mercado de frutas, junto a las exóticas chirimoyas y a los bonitos que los pescadores despellejaban con la destreza de los que saben mudar de piel. Temo romper la ilusión de los que esperaban una fiesta de cumpleaños. Temo desatar el listón que mi madre me ajusta en las trenzas con el pretexto de afinar la mirada. Yo no quería escribir un poema, yo quería darle la vuelta al sol. Me tomó 12 horas llegar tan al norte que el viaje se convirtió en huida. Huir fue mi velocidad. El espejo no miente. La que se arregla el cabello acomoda en un solo lugar de la cama todos sus adjetivos
Intenta escapar de esta captura de pantalla. La basurita en el ojo, la hermosura, la raza, la India, que por un clic, por un poco de atención sonríe, vende su tragedia como caramelitos en el bus. Mi mirada de serpiente, mi mirada sin la serpiente, mi religión, mi lengua, sin religión ni lengua, mis formas de despedazar un pescado crudo, mi desnudez encubierta. Le pregunté a la belleza si me podía invitar a su cóctel, si son suficientes los arreglos que me hice en el rostro para no desaparecer en la blancura del flash. Le pregunté qué debo echarme a la cara para no ser tinta derramada. Soy sangre derramada. ¿Qué no debo colgarme al cuello para no sentirme en el Thanksgiving Day? Le pregunté lo que las adolescentes no preguntan a sus madres por miedo a la reprobación. Soy huérfano pajarillo, la reprobación, la fiesta chicha, la carpa en la que bailan el ritmo más duro, un centenar de tipos que no conozco, pero leo en sus labios sus exigencias y sus privilegios. No me fui para ser patria, sino para desilusionarme. No me fui para huir, sino para regresar montada en mi piel. Me pregunté si mi tono de piel es un traje de fiesta. Una estilista tailandesa me recomendó desaparecer mi cerquillo o desaparecer bajo mi cerquillo. Mudaste de país, mudaste de piel, lo olvidarás pronto. Y ahora hago mi aparición más blanca, más pura. Desde entonces todo empezó a ser más cierto, más definido. Este cuerpo respira midiendo la distancia de una palabra a otra. Quiere mantener la imagen de cintura frágil, del talle de espina de pez, de una sinuosa carne. Este cuerpo, este pez, es la delicia de los ojos de los que en el acuario terminan atrapados por una luz. Es la belleza. ¿Yo? Muchísimas gracias. Parece que hay un problema con el audio, no sé, no podemos escuchar a Paco, pero realmente emocionada por haber estado compartiendo con ustedes. ¿Se me oye, Rosana? Disculpa, he tenido un pequeño problema con la conexión. Bueno, precioso. ¿Cómo nos va a enamorar? ¿Cómo no va a estar bonita Finlandia si Rosana está dándole luz, está dándole poesía, está dándole cultura? Eres un encanto y de verdad que quedo cautivado ante tu obra, ante tu valentía. Y yo creo que todos los oyentes, todas las personas que están con nosotros pensarán lo mismo, porque de verdad que da gusto conocer personas tan valientes y tan comprometidas como tú, Rosana. Ay, muchas gracias, de verdad estoy emocionada.
Siento enormemente el problema de la conexión, lo que no me impedía oír y disfrutar tu poema y tu obra. ¿Alguna última, algo que quieras añadir? Pues ¿Proyectos sí, de futuro? ¿Tu obra que más orgullosa estés? sí, bueno, simplemente aquí sigo escribiendo, ¿no? Y ahora bueno, viajo a Feria del Libro de Guadalajara y de ahí al Perú, donde pienso estar unos meses porque todavía me falta escribir algo sobre la tierra de mi padre, ¿no? Comunidad campesina de San Juan de Yanaca, ahí en el norte. Y entonces ahí escribiendo. ¿Y en España cuándo vamos a poder disfrutar de tu Pues, presencia? ay, cómo me gustaría, de verdad, me gustaría mucho. España para mí es un país por descubrir todavía. Sí, sí, Bueno, pues seguro, sí. seguro que hoy cautivada ante tu obra, ante tu simpatía, tu Muchas dulzura, ganas de ir a España. tu narrativa, van a quedar encantados y por supuesto que seguro que vendrán esas oportunidades. Muchas gracias por todo, ha sido un placer enorme. Siento el problema de la conexión, las nuevas tecnologías tienen eso, pero que ha sido un placer poder estar contigo, poder disfrutarte y poder disfrutar de tus eventos, de lo que nos has ofrecido esta noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rosana, un beso muy grande. Igualmente. Chao.